Bueno, esta reunión es una reunión especializada con los participantes en el curso online sobre Tomás Moro. Estamos en la tercera semana. La primera semana, las lecciones se envían los lunes, miércoles y viernes. Ya hoy, lunes, enviamos la séptima lección. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que cada uno pueda explicar, dar una idea de una de las lecciones que hemos dado. No para decirlo en forma extensa, sino resumido, para que nosotros veamos cómo va el curso. O sea, este curso es sobre Tomás Moro. Hemos enviado lecciones que tratan primero sobre la formación de Tomás Moro, sobre los estudios que él hizo, sobre su labor como abogado, sobre su obra La Utopía, sobre la confrontación que tuvo con el rey Enrique VIII y todas las cosas. Hemos enviado una película que se llama Un hombre para la eternidad. Quiere decir que de parte nuestra nosotros hemos enviado las lecciones. Quiero advertir que el próximo miércoles vamos a enviar la octava y última lección, que es sobre Tomás Moro en la República Dominicana. Ya Monseñor de la Rosa envió oral una exposición, él explicando algo de lo que está haciendo el grupo Tomás Moro en la República Dominicana. Pero es una grabación corta de unos alrededor de 15 minutos, pero nosotros en la próxima lección vamos a explicarle todo lo que hemos venido haciendo en la República Dominicana, el grupo Tomás Moro. Y con esa octava lección, entonces ya más o menos concluimos el curso. Son 8 lecciones. Hoy enviamos la número 7, quiere decir la penúltima, y el miércoles enviamos la última, que le adelanto que es sobre Tomás Moro en la República Dominicana, que ha hecho el grupo Tomás Moro, las visitas que hemos tenido de dirigentes de grupo Tomás Moro, especialmente de México, los diplomados que hemos realizado en la Universidad Madre y Maestra, tanto en Santo Domingo como en Santiago, y las otras actividades más que hemos venido haciendo. Así es, con esto yo le doy la introducción de la reunión de hoy y cada uno de ustedes puede explicar algo sobre lo que ha conocido en el curso. El que quiera hablar se presenta solamente, ya la mayoría nos conocemos. El doctor Carlos Salas no estuvo en la reunión anterior, se presenta en esta reunión, pero ya los otros nos conocemos. Así el que quiera hablar al principio, se presenta y hace una exposición que no sea muy extensa, digamos, que no se lleve toda la reunión, pero que pueda detallar, sea de una o de varias lecciones. ¿Quién quiere hablar primero? Tienen abiertos los micrófonos Cristian y Marcial. ¿Quién de los dos comienza? Cristian. Sí, está bien. Si él no comienza, comienzo yo. Buenas noches. Sí, doctor. Ya yo me autopresenté con el compañero que no me conocía. Mire, profesor, yo estaba pensando que si bien es cierto que Tomás Moro chocó con el Enrique VIII en cuanto al matrimonio, en realidad en la utopía es donde yo también encuentro que él, como dicen, estuvo su máxima antagonismo con el sistema, porque él planteaba como dicen,
una justicia equitativa para todos los ciudadanos, en la cual se planteaba desaparecer lo que se llama la propiedad privada. Entonces, desaparecerla, pero en el sentido de no acumular riqueza y que se distribuyan los recursos en forma equitativa, en forma, como dicen, justiciera. Entonces, además, planteaba de que todo ciudadano tenía que tener un derecho fundamental, que existiera lo que es la justicia y como él planteaba, de que la inmoralidad inclusive de la sociedad estaba comprometida con inclusive la corrupción que se manifestaba en ese sentido. O sea que fue muy importante. Inclusive, si usted ve, cuando él lo llevan a juicio, una de las acusaciones que se le hace es de alta traición, pero también de corrupción, porque él se involucra o lo involucra mucho en el aspecto político, más que en el religioso. En el religioso fue él que dio como soporte a esa situación, pero él lo utilizaron como instrumento político, como instrumento inclusive para resolver el conflicto, y entonces eso hizo de que sea utilizado, y cuando él no respondía a esos intereses, que ya chocó con la iglesia, inclusive con la jerarquía a nivel de poder, con relación a la iglesia católica, el cristianismo, cuando inclusive se negaba a que el rey tuviera lo que se llama la supremacía del poder de decisión de la iglesia. O sea que él fue muy, muy, muy combativo, y eso hizo inclusive que él fuera muy honesto en todos los sentidos. Inclusive, si cogemos lo que fue su vida de abogado, también fue muy coherente, porque él planteaba, inclusive, que cuando le llegaba un cliente a él decía, cuéntame tu caso. Y si él no lo podía resolver, él le decía, mira, vamos a hacer todo lo posible. Inclusive, cuando veía que el caso estaba muy, muy espinoso, que podía comprometerse a su principio, se desvinculaba de él mejor. Y él planteaba, la defensa tuya va a depender de la exposición que tú tengas. O sea que hasta ahí, distinguido, eso para mí ha sido un alto honor conocer la vida así, un poco sintética de Tomás Moro. Y yo creo que en realidad, como usted dice, hay que conocer la vida de él en este país. Porque, reiteramos, la historia se cuenta de acuerdo a la época y de acuerdo a los intereses que se mueven. Nosotros podemos caer en una desinformación por falta de la verdad. Y como decía Sócrates, vamos a defender la verdad, aunque sea sacrificándonos inclusive los principios, pero no, como dicen, no renunciando a ellos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien. Marcial Romero. ¿Qué usted quiere que yo hable? Porque prácticamente... El micrófono abierto. No, lo voy a abrir, y para mí es un honor poder dirigir y decirle 2 o 3 palabras. Pero lo que es Tomás Moro, prácticamente con la primera lección donde está la biografía, la juventud, la formación, ya prácticamente abarca la gran mayoría de los tópicos de Tomás Moro. La única gran diferencia es que los problemas posteriores que va a tener con el rey Enrique VIII son los que le van a poner el punto de cascabel a la situación.
pero todo el mundo se concentra y habla y ve que prácticamente es la situación de la no aceptación del divorcio con la reina, la hija de los reyes católicos, ¿cómo se llama? No Ana Bolena, porque Ana Bolena era con la que se quería casar con la otra, con la anterior, con la primera, con la que era esposa de él, que luego él quería endonársela prácticamente a Arturo, que era otra persona con la que ella estuvo casada, pero que por lo que se investigó el mismo Tomás Moro, no hubo consumación ninguna y decía que ese matrimonio no era válido, que el matrimonio válido realmente era el de el rey y ¿cómo es? Enrique VIII, y ella era el matrimonio válido. Eso fue lo que prácticamente, no querer firmar nada de estos documentos, ni querer realmente reconocer, fue lo que lo llevó a estar más en desgracia. Pero si usted se pone a mirar, había problemas desde un inicio de cuestiones de criterios, porque él prácticamente era una persona que vivía por la lucha de las personas más desposeídas y por las personas que realmente necesitaban más de él. Tanto así que detalles de que el rey anterior, ¿cómo es? No era octavo, el séptimo, Alejandro VII, había Enrique VII, él prácticamente cuando inició, hubieron varios detalles que, impuestos que él habían puesto, él dejó de reconocérselo y él tenía problemas que venía ya desde prácticamente ese tiempo. Por tanto, la situación de él es una situación muy grandiosa en un momento que indiscutiblemente oponerse a un rey, hay que ubicarse en el tiempo y ver que es una situación muy difícil, que no todo el mundo tenía los pantalones para poderlo haberlo hecho. Y él fue muy congruente de preferir la muerte antes que claudicar y aceptar todas las cosas que le habían ofrecido. No sé, en términos general, creo que es un caso muy fuera de serie que va a tener vigencia hoy y siempre, y como dice la película, para toda una eternidad. Los dejo en palabras en que ustedes prosigan. Es que hoy mentalmente estoy un poquito desubicado, por eso es que me ven parpadeando. Ok. Bueno, muchas gracias, Marcial. Ok. ¿Quién más quiere hablar? Hermenegilda, doctor Carlos. Sí, buenas noches. Adelante, Hermenegilda. Sí, Hermenegilda desde Higüey. Estuve hoy chequeando la película Un hombre para la eternidad. Y aquí en esta película es sobre Tomás Moro, ¿verdad? Una figura del 1468. Vemos un retrato más cercano a lo que él fue y su trayectoria de vida. Y aquí pudimos ver, apreciar, ¿verdad? La causa por la que fue decapitado por el rey Enrique VIII. Y el rey decía que el matrimonio con Catalina de Aragón no era un matrimonio legal, pues él se había casado con la viuda de su hermano y el Papa le había concedido ese permiso. Entonces él como no podía tener el hijo con ella, se había fijado en Ana Bolena y entonces pretendía siempre el divorcio para entonces unirse a Ana Bolena, a lo que Tomás Moro no estaba de acuerdo. Pero no solamente a lo del matrimonio, sino que el Papa no le dio el permiso para el divorcio. Entonces, porque él quería que le diera otra concesión para eso. Entonces,
al no el Papa darle el permiso, el Papa estaba disgustado también. Él se disgustó, ¿verdad? Con el rey Enrique VIII. Y entonces el rey impuso su propia leyes. Y entonces, como Tomás Moro iba con la iglesia, con su fe, con sus ideas justas y morales, entonces no aprobaba esas decisiones del rey, por lo que mejor renunció y como quiera fue perseguido y decapitado por defender su fe y sus buenas ideas. Entonces, esta figura y sus acciones, es decir, la figura de Tomás Moro, que esta película, de hecho, vuelvo y reitero, la encontramos en la lección 5, en la lección 6. Y en la lección 5 hay una biografía teórica, ¿verdad?, de todo lo que es la vida de Tomás Moro. Entonces, también está la lección 7 que tiene sobre como su ejecución, todos los detalles y pormenores de la ejecución de Tomás Moro. Entonces, y en ideas generales tenemos que esta figura y sus acciones deben ser proyectadas a través de charlas, conferencias, talleres, en escuelas, iglesias. Un ser único, hasta ahora alguien comparable comparable a la figura y a la vida de Jesús y los santos, un ser desinteresado, un ser al servicio de la humanidad, un pensador, un escritor íntegro, obediente a la moral y a los buenos principios, amante del bien común, valiente, difundiendo su ideal hasta morir por su causa. Es mucho lo que hizo este hombre noble en su andar por esta tierra. Escribió una gran obra, como todos han mencionado, La Utopía, ya se ha hablado mucho de ella, donde él vislumbró un mundo equitativo y justo para todos. Escribió poesías que fueron como una especie de ironía. Ayudó al rey Enrique VIII a escribir una obra llamada Los Siete Sacramentos. Fue defensor de su creencia hasta entregar la vida, como dijimos. Y su idea estaban por encima de todo. Es decir, porque su esposa fue a la cárcel y su familia, y le dijeron que se retratara y él no aceptó. Entonces él se entregó por amor a Dios, al prójimo y a la buena moral y a la buena costumbre, contrario al rey de ese tiempo, que se derrumbó todo con su avaricia por las faldas y la sed de poder y la perpetuidad, ¿verdad? Porque es perpetuarse en el poder, como pasa en muchas cosas de nuestra sociedad y del mundo. Entonces, y él al morir, cuando lo fueron a decapitar, dijo: muero siendo el buen servidor del rey, pero de Dios primero. Esas fueron sus últimas palabras al ser decapitado. Gracias. Gracias, Hermenegilda. Doctor Carlos, ¿quiere hacernos una palabra? Adelante. Sí, en este caso voy a ser muy breve porque ya prácticamente todo se ha dicho. Lo único que voy a resaltar es que fue un hombre de valores y principios. Tuvo unos valores en cuanto a la fe como teólogo, que no se doblegó, y sus principios nunca los traicionó, de tal manera que prefirió que fuera eliminado físicamente de este mundo por sus principios, aún enfrentando al mismo rey y poniendo incluso en peligro su familia. No claudicó. Así es que, y no todo el mundo puede ser candidato a ser beatizado, llegar al grado de ser reconocido por el Vaticano y darle el grado en esta tierra de santo. Así es que no voy a abundar más porque los demás dijeron todo lo que debía decir, y excelente. Es una persona con una historia y un legado impresionante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Bueno, hay una parte de Tomás Moro que no la tratamos en el curso, pero es bueno conocerlo. Tomás Moro hacía muchas bromas. El Papa Francisco ha dicho que todos los días él reza una oración de Tomás Moro sobre la comida, pero es una cuestión de chiste, porque él hacía muchos chistes a pesar de ser un intelectual, ser una persona de los rangos que vivió, de todas las posiciones que tuvo. Lo segundo es la película Un hombre para la eternidad. Trata solamente el tema de la confrontación de Tomás Moro con el rey Enrique VIII. Ahí no se menciona ni siquiera la palabra utopía. No se menciona que él es santo, no se menciona que él fue beatificado, sino solamente, pero hay que saber, esa película ganó muchos premios, inclusive Oscar, que es un premio que se da a las películas. Y es una película que por lo menos yo la he visto 3 veces. Y es bueno a veces uno volver a verla porque está muy bien hecha. Tanto el que hace el papel de Tomás Moro como el que hace el papel de Enrique VIII. Este curso, lo que hemos visto hasta ahora, y hemos visto, digamos, ya casi la mayoría, porque lo que queda, la próxima lección es sobre la República Dominicana, Tomás Moro. No es que él vino a la República Dominicana, o sea, cuando Tomás Moro estaba en su, digamos, en sus actividades, 1500, nosotros estábamos en taparrabos cuando eso, y estamos hablando de los problemas de los indios y los españoles y todas esas cuestiones, no estábamos en el mundo como ahora que está globalizado. Y nosotros estábamos muy lejos de todo lo que estaba pasando allá. Pero lo importante es lo siguiente, este curso nos abre una luz de conocer un personaje que prácticamente para la República Dominicana y otros países es desconocido porque él es un santo, pero quiero decirle, en la iglesia la mayoría de los católicos no conocen a Tomás Moro. Es un maestro de abogado, la mayoría de los abogados no lo conoce. Es el patrón de los políticos y ni hablar, los políticos no lo conocen. Nunca ustedes han oído un político hablar de Tomás Moro. Es patrón de los gobernantes, quiere decir la gente que tiene poder, mucho menos. Entonces una persona con tantas cualidades, una persona con tantas virtudes, con tanta inteligencia, en el Renacimiento el hombre junto con Erasmo de Rotterdam, que puso las bases de la filosofía del Renacimiento, fue Tomás Moro. Quiere decir que no era una persona solamente conocido en Inglaterra, en aquella época que estamos hablando cuando se habla de algo internacional, quiere decir en Europa, en la mayoría, que era conocido en todas partes, estuvo en muchos países y además se codeó con Vives, que ahí hay una biografía de un español, de Erasmo de Rotterdam y de otros personajes. Naturalmente, por la actitud que tomó, como ustedes han visto, la iglesia lo dejó solo. Fisher, que era un obispo que lo decapitaron, igual que Tomás Moro, fue el único que tuvo la misma posición de Tomás Moro. Por eso el 22 de junio se celebra el Día de Santo Tomás y de Fisher también, porque es también un santo de la Iglesia Católica que nosotros conocemos menos que Tomás Moro. Entonces es una vida de un personaje maravilloso que debieran conocerlo los políticos, debieran conocerlo los abogados, debieran conocerlo la gente de la iglesia,
debieran conocerlo los gobernantes. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que el pueblo dominicano conozca la vida de Tomás Moro, un hombre para la eternidad. Agradezco mucho la atención de ustedes y espero que el próximo lunes vamos a hacer la clausura de este curso. Así es que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta luego. José, antes de que termine, Diga. la grandeza de Tomás Moro era tan grande que nosotros como católicos, en nuestra gran mayoría de los dominicanos, le damos una importancia significativa al reconocimiento que él tiene en la Iglesia Católica. Pero los anglicanos, que es la religión de la cual Enrique VIII se hizo prácticamente dueño y con el que inició, reconoce a Tomás Moro como uno de las personas que fue sacrificada durante la Reforma. Consideran que Tomás Moro era un sacrificado de la Reforma, lo cual indica que no solamente es la grandeza en la Iglesia Católica, sino que en la misma iglesia con la cual él estaba opuesto y que rechaza, lo reconoce a él. Ahí está su grandeza. Como un santo. Como un santo. Así dijo. Gracias, Marcial. Señor, Okay. buenas noches.